Saludos cordiales, mis jóvenes participantes. Les damos la bienvenida a nuestra materia, Bases psicosociales de la educación. Este es un espacio de exploración donde desentrañaremos juntos las complejas y dinámicas interacciones entre los procesos psicológicos y también individuales en los contextos sociales justamente que moldean la experiencia educativa. Y aquí en Panamá, muy especialmente, considerando la riqueza de nuestra cultura, de nuestra diversidad cultural, esto cobra mucho mayor relevancia. Vamos a comprender cómo factores de identidad, de relaciones interpersonales, de normas sociales, la cultura y las experiencias comunitarias influyen en el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes. Alicia Romero va a ser su facilitadora y damos entonces inicio. Vamos a pasar a hacer un recorrido por aquella evolución que ha tenido, en la pedagogía, una relación rápida de esa evolución histórica. La pedagogía es ciencia y su objeto de estudio es la educación. Entendamos educación justamente como un proceso integral de formación del ser humano a lo largo de la vida, que se encarga justamente de analizar, comprender y mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje en diversos contextos. Etimológicamente, la palabra pedagogía proviene del griego antiguo paidagogos, que significa el esclavo que guiaba a los niños a la escuela. Claro que con el tiempo el término evoluciona para referirse al arte y la ciencia de la enseñanza. Entonces vemos cómo en la antigüedad, en la Grecia clásica, también en Roma, filósofos como Sócrates con el método mayéutico, Platón con el idealismo, ese idealismo pedagógico, y también con el sentido de academia. Grecia cuenta también con la presencia de Aristóteles, quien hace énfasis en la razón y la lógica y enfoca ese centro para la formación en lo que hoy se conoce como liceo. Aquí entonces se sentaron las bases del pensamiento pedagógico occidental. Se valoraba la formación integral del ciudadano. Por su parte, Roma adoptaron y adaptaron los modelos griegos con un enfoque más práctico y utilitario de la educación, en donde se centraba en la retórica y la formación del orador. En la Edad Media, la educación estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia cristiana. Aquí se desarrollaron las escuelas monásticas y catedralicias, que se centraban en la enseñanza religiosa y la preservación del conocimiento clásico. Surgieron las primeras universidades medievales, convirtiéndose en centros de saber y también centros de debate intelectual. La escolástica, como con figura central como Santo Tomás de Aquino, que buscó conciliar la fe y la razón en el ámbito educativo. Ahora, en el Renacimiento y humanismo se produjo un resurgimiento del interés por la cultura clásica y el ser humano como centro de atención. Se promovió una educación más amplia y liberal que abarcaba las artes, las letras y las ciencias. Aquí tenemos una figura
importantísima, Erasmo de Rotterdam, y también Juan Luis Vives, quienes defendieron la importancia de la educación para el desarrollo pleno del individuo. En ese camino de esta evolución de la pedagogía, llegamos a los siglos XVII y XVIII, que encierra el periodo de la Ilustración. Acá se enfatiza la razón, la ciencia y el pensamiento crítico como pilares de la educación. Pensadores como Juan Amos Comenio, que de hecho es el padre de la didáctica moderna, con su obra Didáctica Magna. También tenemos a John Locke, que nos presenta y sustenta el empirismo y la importancia de la experiencia. Jean-Jacques Rousseau enfatiza en la naturaleza del niño y la educación progresiva, que estos teóricos influyeron profundamente en la concepción pedagógica. Vemos por acá ya en el siglo XX que la pedagogía comenzó a consolidarse como disciplina científica. Surge a través de diferentes corrientes y enfoques. Tenemos figuras importantes como Johann Friedrich Herbart, pedagogía científica y la importancia de los intereses del niño. Tenemos al creador del kindergarten, Friedrich Froebel, y María Montessori, quien nos ofrece la oportunidad del método Montessori. Todos estos teóricos presentaron ideas prácticas e innovadoras para la educación y formación de los niños. Cómo a través del siglo XX encontramos ya la pedagogía contemporánea. Ya para el siglo XX se desarrollaron numerosas teorías y enfoques pedagógicos. Estuvieron entonces a partir de la influencia de la psicología, la sociología y otras ciencias. Destacan la pedagogía activa, por ejemplo, con figuras como John Dewey y Ovidio de Cloly. El constructivismo de Jean Piaget y Lev Vygotsky. La pedagogía crítica de Paulo Freire. Y claro, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Sí. Se ha puesto un mayor énfasis en la individualización del aprendizaje, de la inclusión, de la diversidad y del desarrollo de las competencias para el siglo XXI. Conceptos importantes. Conceptos importantes de pedagogía, por ejemplo, la pedagogía como disciplina que reflexiona sobre la educación. Ha sido definida de diversas maneras por distintos autores a lo largo de la historia. Estas concepciones reflejan perspectivas filosóficas, perspectivas psicológicas y también perspectivas sociales sobre el proceso educativo. En ese sentido, entonces encontramos a Johann Herbart en el siglo XIX, que de hecho es considerado el padre de la pedagogía científica. Para Herbart, la pedagogía es la ciencia de la formación del carácter moral. También está John Dewey. John Dewey, este teórico, podemos encontrarlo
ya en la finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Dewey nos presenta una perspectiva pragmática que define la pedagogía como la ciencia y el arte de la educación. Dewey entiende como la reconstrucción o reorganización de la experiencia que añade significado y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. María Montessori centra su pedagogía en el desarrollo integral del niño, respetando sus ritmos, sus necesidades individuales. Para Montessori, la pedagogía es la creación de un ambiente preparado que fomente la autoeducación, la libertad con límites y el desarrollo de la autonomía del niño. Aquí, según la teórica María Montessori, el rol del adulto es el de una guía y también de observador. Cuando nosotros vemos estas perspectivas contemporáneas, tenemos que mencionar a Paul Freire, a Vygotsky, a Jerónimo Brunner, a Philippe Meilloux, ¿verdad? Que son diversos autores contemporáneos, que en general para ellos la pedagogía actual se entiende como una ciencia social y humana, que además estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos, formal, no formal e informal. Este proceso se da a lo largo de la vida. Estos autores también proponen, desde sus enfoques, el interés por la formación integral de las personas, para lo cual se consideran aspectos cognitivos, aspectos emocionales, sociales, éticos y también culturales. Actualmente la pedagogía se nutre de otras disciplinas como ya mencionáramos la psicología, la sociología, filosofía y la neurociencia. El conocimiento pedagógico, paradigma y modelos pedagógicos. Veamos aquí algunas consideraciones, porque para poder comprender la práctica educativa es fundamental distinguir entre conocimiento pedagógico, paradigmas y modelos pedagógicos. Estos tres modelos sí se relacionan entre ellos, pero operan en diversos niveles de abstracción y de aplicación. Por ejemplo, el conocimiento pedagógico, teórico, práctico, especificación del contexto, reflexión y criticidad, normativo y multidimensional. Se refiere al saber específico que poseemos, los conocimientos de los educadores sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. El conocimiento pedagógico va más allá del simple dominio del contenido de una disciplina. Implica, de hecho, cómo comprender, cómo aprenden los estudiantes, cuáles son las mejores estrategias para facilitar ese aprendizaje, cómo evaluar el progreso y cómo gestionar el aula de manera efectiva. Los paradigmas pedagógicos, por su parte, representan un marco teórico o una perspectiva general que de hecho subyace a las diferentes teorías y prácticas educativas.
En los paradigmas pedagógicos tenemos el paradigma conductista, el cognitivista, el constructivista, el sociocultural, que encierra el aspecto histórico-social, y también el paradigma humanista. En el paradigma pedagógico o los paradigmas pedagógicos definen las creencias fundamentales sobre la naturaleza del aprendizaje, el rol del estudiante y el rol del docente. Examina los objetivos de la educación y también los métodos de enseñanza y evaluación que se consideren válidos. Estos paradigmas son una guía de examinar conductas, diferencias y cómo hacer el educador las adaptaciones que se requieren. Los modelos pedagógicos, por su parte, un modelo pedagógico es una representación ya concreta y práctica de un paradigma pedagógico. Es decir, los modelos pedagógicos en esa representación concreta y práctica se convierten en una guía más específica de el cómo diseñar, cómo implementar y cómo evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Un modelo pedagógico viene a traducir los principios de aquellos paradigmas en estrategias, en métodos, en actividades y, por supuesto, formas de organización concretas. Hay, de hecho, una relación entre estos conocimientos pedagógicos, estos paradigmas y estos modelos. ¿Por qué? Porque en la práctica educativa, un docente debe estar informado, debe ser reflexivo, que utiliza sus conocimientos pedagógicos para seleccionar, adaptar o incluso crear modelos pedagógicos coherentes con un paradigma educativo que considere más efectivo para sus estudiantes, además de considerar el contexto específico. Y es que comprender estos tres conceptos, conocimiento pedagógico, paradigmas pedagógicos y modelos pedagógicos, nos resulta esencial para esa práctica docente que se fundamente y que sea innovadora. Ahora, existe una relación entre sociedad y diversidad. No podemos soslayar que hoy la sociedad está compuesta con aspectos de diversidad cultural y étnica, que tenemos diversidad de géneros y también diversidad en la identidad sexual. En la sociedad y la diversidad vamos a encontrar muchos tipos de capacidades, de competencias. Hay diversidad socioeconómica en nuestra población estudiantil, diversidad religiosa y de creencias. La escuela debe estar abierta a recibir todos estilos de aprendizaje, de vida, de condiciones sociales, económicas. Pero recordemos que dentro de esta diversidad, en esa conglomeración de estilos de aprendizaje, también tenemos diversidad de inteligencias que podemos considerar a partir de la inteligencia emocional, cómo nosotros atendemos a los estudiantes a partir de nosotros como docentes, la empatía, el impacto de la sociedad en la diversidad educativa.
hoy por hoy en nuestras aulas está presente esa diversidad. Y entonces debemos hacer un estudio generalizado, examinar todo este contexto que estamos moviendo hoy en educación. Es fundamental porque esto nos va a permitir a nosotros comprender esos desafíos y esas oportunidades que enfrenta el sistema educativo actual. La escuela es un microcosmos de la sociedad. Entonces, allí va a haber reflejo de pluralidad de identidades, de cultura, de capacidades y de experiencias que están, de hecho, presentes en el entorno social. Entonces, debemos abordar esta diversidad de manera efectiva. Cuando estamos educando, esto no representa solo un imperativo ético y de derechos humanos, sino que es de una necesidad para construir una sociedad más justa, equitativa y también inclusiva. Existen los movimientos migratorios, porque es que la globalización y los desplazamientos de población generan aulas multiculturales y multilingües. Eso provoca cambios sociales y también culturales, porque las normas sociales van a ir en evolución al encontrar esa creciente visibilidad de diversas identidades, que de hecho van a impactar en la composición y en las necesidades de la comunidad educativa. Globalización, migración, puede que venga acompañada de desigualdades socioeconómicas. En un aula vamos a encontrar distinciones culturales, costumbres, pero también vamos a encontrar la disparidad económica en la sociedad, que de hecho se refleja en oportunidades educativas. Vamos a hacer integración, vamos a desarrollar estrategias en donde los estudiantes tengan la oportunidad de ver ese abanico de diversidad de condiciones, de personas, de culturas que existen en el mundo. Eso va a ser positivo, porque vamos a eliminar en un aula de gran diversidad bien llevada, vamos a eliminar esas actitudes y prejuicios sociales, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la discriminación por discapacidad y también otras formas de prejuicio que están presentes en la sociedad. Y si están presentes en la sociedad, por supuesto, van a estar presentes en nuestras aulas de clase. ¿Cómo podemos nosotros abordar? ¿Cuál es la importancia de ese abordaje a la diversidad en la educación? Una educación que reconoce, valora y además atiende esa diversidad es crucial por varias razones. Vamos a establecer, no vamos a pensar que este proceso va a ser de un día para otro o que va a resultar muy fácil. Recordemos que estamos atendiendo seres humanos que tienen culturas, que tienen conocimientos previos, que tienen experiencias, independientemente de las edades. La sociedad es influyente en todos los componentes, independientemente de las edades de los ciudadanos. Entonces, una educación que reconoce todos estos valores y que atiende a la diversidad va a establecer un puente positivo entre la equidad, la inclusión, la justicia social
la calidad educativa y el desarrollo social y también personal. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esa equidad? ¿Cómo vamos a hacer inclusión? Precisamente considerando, tomando en cuenta que cada individuo es un ser con sus características innatas, pero que también son características que han recibido influencia social y, por qué no decirlo, familiar. Porque es que se trata de un triángulo en donde la dirección va y viene. Familia, escuela, alumnos, hijos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no, no hay un estándar, no hay una línea de atención igual para todos los estudiantes. Es allí donde viene la equidad, darle a cada uno de nuestros estudiantes las herramientas según sus necesidades. Evidentemente, vamos a ver educación inclusiva que, que va más allá de una rampa para sillas de ruedas, por ejemplo, o rampas para personas con movilidad, para nuestros muchachos con movilidad afectada. Eso va mucho más allá, que lo vamos a notar. Hablamos también de educación multicultural e intercultural. Cómo ese mundo de culturas interactúa. Son muchas, múltiples. ¿Cómo vamos a hacer en nuestra aula, en nuestra vida, para que interactúen? Y por supuesto, las diferencias pedagógicas que vamos a hacer, que vamos a encontrar. Aquí viene lo que es la adaptación de la enseñanza a las necesidades, a los intereses y a los estilos de aprendizaje individuales de los estudiantes. Hay estudiantes muy auditivos, otros que son muy visuales y otros que el hacer, o sea, el aprendizaje kinestésico, el aprendo cuando hago, no cuando oigo o cuando veo. O sea, todo esto me lleva a mencionarles, por ahí se los explicaremos, ese modelo VAC, que es visualización, audición y kinestesia. Tenemos entonces el desarrollo universal para el aprendizaje, un marco que guía el desarrollo de entornos de aprendizajes, pero que sean flexibles y que también sean accesibles para todos los estudiantes. Y un espacito aquí muy importante, la formación del cuerpo de profesores. La capacitación a los docentes para poder que comprendamos y entonces abordemos la diversidad de manera efectiva. Esas capacitaciones deben enfocarse en el desarrollo de las competencias que requiramos, que sean necesarias para crear realmente aulas inclusivas y culturalmente sensibles. La colaboración y la participación. Esto involucra a la familia, la comunidad y, además de la familia y la comunidad, a los propios estudiantes. Porque ellos son, estos tres baluartes van a construir un entorno educativo, además de diverso, inclusivo. Utilizar métodos de evaluación que permitan a todos los estudiantes demostrar su aprendizaje de diversas maneras, realizar evaluaciones inclusivas. Vamos a crear un clima escolar positivo. ¿Cómo vamos a hacer ese vínculo entre todos los aliados, comunidad, escuela, hogar, educación en valores?
fomentando el respeto, la tolerancia, la empatía. Eliminar, luchar permanentemente contra el acoso y contra la discriminación. Un tema interesante, la diversidad cultural y el aprendizaje durante la mitad del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, pero apenas están transcurriendo 25 años del siglo XXI. La diversidad cultural en ese aprendizaje, en lo que se representa como la mitad del siglo XX, estuvo profundamente entrelazada con las luchas nacionalistas. Estas luchas se desarrollaron en muchas partes del mundo, especialmente en el contexto de la descolonización y los movimientos de liberación nacional. De hecho, este periodo ha sido testigo de cambios significativos en las formas en que se entendía y se abordaba la diversidad cultural dentro de los sistemas educativos. En lo que respecta a la homogeneización cultural, no podemos hablar de diversidad cultural, no podemos hablar de multiculturalidad o de interculturalidad, pero no pretendamos llevar ese proceso a ser homogéneo, porque estos primeros principios de diferencia social, cultural, económica, ética, costumbres, valores, nos van a representar un reto, pero hay que respetarlos. Hay que respetarlos porque homogéneo no necesariamente debe ser considerado como igual para todos, sino más bien como la posibilidad de compartir los espacios físicos, intelectuales, académicos, sociales. Se vamos a hacer resistencia a esas pretensiones de irrespeto a la individualidad. Vamos a revitalizar la cultura. Vamos a ir creciendo con la educación para la ciudadanía nacional, sí, pero respetando movimientos indígenas y de otras llamadas minorías. Evidentemente, estamos y nos hemos encontrado en un proceso que, en resumen, la mitad del siglo XX, en efecto, fue un periodo crucial en esa configuración de las relaciones entre la diversidad cultural y la educación, marcado por las intensas luchas nacionalistas y esos procesos de descolonización. Sí, es cierto, estos movimientos buscaron afirmar identidades nacionales culturales frente a la dominación extranjera. Eso nos lleva a pensar en cómo abordar la diversidad cultural interna dentro de los nuevos estados-nación, que ha sido un desafío complejo, que también tuvo un impacto significativo en los sistemas educativos y su desarrollo. No olvidemos, pedagogía es la ciencia, el arte y la disciplina que se ocupa del estudio de la educación y la enseñanza, especialmente en lo que respecta a la infancia y a la juventud. Sin embargo, todos estos principios pueden aplicarse a la educación de adultos. Quedamos entonces en vernos en siguiente ocasión y los invito siempre a consultar la biblioteca virtual de la universidad, cuyos vínculos están en la plataforma,
para ampliar conocimientos y empaparnos un poco de la actualidad educativa. Alicia Romero, saludos cordiales y nos vemos en siguiente ocasión. Muchas gracias.